Pues vamos a empezar, Daniel capítulo 8. Si podéis tener la Biblia abierta, como he dicho antes, iremos viendo este capítulo un poquito. El año pasado hice una serie de 8 predicaciones sobre pasajes controvertidos de la Biblia, y eran pasajes que tenían dos cosas en común, básicamente, que estaban muy relacionados entre sí y además que se suelen malinterpretar con bastante facilidad. Y comenzamos esa serie viendo 3 pasajes de Daniel, los capítulos 2, 7 y 9, y luego continuamos con algunos pasajes que estaban relacionados con ellos, que fueron Ezequiel 8, Mateo 23, 24, Segunda de Tesalonicenses 2, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 y 18. Y algo que no dije en su día en esos 8 mensajes es que mi motivación para llevar a cabo aquella serie de mensajes fue el deseo de explicar Segunda de Tesalonicenses 2, que es un pasaje del Nuevo Testamento que en general se suele considerar bastante difícil, pero que con una buena base, y la base es básicamente Daniel 2, Daniel 7 y un poquito Mateo 24, pues Segunda de Tesalonicenses 2 es bastante más entendible. Y acabamos esa serie con Apocalipsis 13, que es un pasaje paralelo a Daniel 7, algunos versículos son prácticamente iguales. Y acabamos ya con Apocalipsis 17 y 18, que viene a ser como una aclaración final a todo este tema. Y hoy en día circula bastante mala enseñanza sobre estos 8 pasajes, y por eso quise explicarlos en base a lo que ha creído mayoritariamente y en general la cristiandad sobre ellos en estos últimos milenios. Y por eso en las citas y en las referencias históricas que hice no me circunscribí solo a opiniones de teólogos de los últimos 500 años, desde la Reforma del siglo XVI, sino que hice también bastantes menciones a los padres de la Iglesia de los primeros siglos, después de la muerte y resurrección de Jesús, y también a diversos cristianos de lo que son los 1000 años largos de la Edad Media, y todos en la misma línea. Y aparte de citas históricas, hice citas en esas predicaciones a 2 personas que están vivas hoy en día, 2 pastores de nuestro tiempo de sana doctrina. Uno es Trevor Thomas, que fue pastor de la iglesia de Rafal entre 1994 y el año 2000, y el otro es David Barceló, que es pastor en Barcelona, una iglesia de Barcelona. Trevor hizo una serie que cubrió todo el libro de Daniel hace algo más de 20 años, y David Barceló hizo también un repaso al libro de Daniel en una serie de predicaciones hace más o menos 4 años, mayo y junio del 2018. Y a ambos los cité cuando vimos Daniel 2 y Daniel 7, porque creo que ambos tienen un buen entendimiento del libro de Daniel. Pero, echando la mirada atrás, el 8 de marzo de 1998, en la iglesia de Rafal a Trevor le tocaba predicar de Daniel 8, pero comenzó ese día explicando que iba a predicar sobre el capítulo 9, que se iba a saltar el 8. Y curiosamente, David Barceló hace 4 años en su serie sobre Daniel tocó todos los capítulos excepto el 8. Y es verdad que algunos los vio bastante por encima, fue una serie bastante breve, pero bueno, que no dijo nada del capítulo 8. Y ante esto uno se pregunta, ¿qué tiene el capítulo 8? Que en ocasiones pues parece que algunos como que lo dejen un poco a un lado. ¿Es un capítulo difícil el 8? Pues sí, es difícil. Pero dicho esto, con la ayuda de Dios hoy trataremos de ver lo que significa un poquito la esencia de Daniel 8 y qué mensaje tiene para nosotros. No podemos entrar mucho en detalles, pero intentaremos verlo un poquito por encima. Si uno se pone a mirar comentarios y predicaciones sobre Daniel 8, pronto verá que con respecto al principio del capítulo, pues no hay mucha discrepancia ni mucha diferencia interpretativa. Más o menos todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo opina lo mismo. El problema de Daniel 8 está en la interpretación del final de la visión, y ahí es donde muchos expositores de la palabra de Dios pues como que se lían un poquito, se enredan en una interpretación exclusivamente preterista, y ahí terminan todas sus disertaciones, dejando sin analizar las lagunas y los desacuerdos de la interpretación preterista con este texto, que son
bastantes y además bastante notables. Pero claro, he dicho una cosa, interpretación preterista. ¿Qué es esto? ¿Qué es la interpretación preterista? Pues no puedo entrar en mucha profundidad, además no es el tema, pero diré que es una tendencia, una doctrina desarrollada después del Concilio de Trento hacia finales del siglo XVI. Después de ese gran concilio, algunos de los pasajes de la Biblia más molestos para el catolicismo fueron reinterpretados. Y brevemente, 5 minutos porque no me quiero detener mucho en esto. Hay que recordar que la Biblia fue durante siglos algo vetado a la sociedad por parte de la jerarquía eclesial. Y cuando la palabra de Dios comenzó a circular traducida en los idiomas del pueblo, el papado se reorganizó a través de un gran concilio de 18 años de duración en el que estableció y acotó más definidamente sus creencias de ahí en adelante para hacer frente a los que querían limpiar la Iglesia pues de herejías, de desviaciones y de corrupción. Y después de ese gran concilio, a finales del siglo XVI, se desarrollaron nuevas interpretaciones de algunas doctrinas que servían para sostener al papado y hacer frente a los reformadores. Y destacan 3 sacerdotes españoles, y los voy a citar los 3. Luis de Molina, nacido en 1535, muerto en 1600, desarrolló una doctrina llamada originalmente molinismo, que socavó la doctrina de la soberanía de Dios y tristemente pronto sería trasladada por Jacobo Arminio a los círculos protestantes. El segundo es Francisco Ribera, 1537 a 1591, era 2 años más joven que el anterior, pero murió antes. Francisco Ribera inventó el futurismo, del que ya he hablado en otras ocasiones, por eso no lo voy a desarrollar. Después de su muerte fue desarrollado en el siglo XVII por el cardenal italiano Roberto Bellarmino y luego más en el siglo XVIII por el chileno español Manuel Lacunza. Y eso dio el salto al protestantismo en el siglo XIX a través de un señor que tal vez hayáis oído hablar de él, John Nelson Darby, precisamente a raíz de la traducción de la obra del sacerdote católico Manuel Lacunza. Y finalmente el que más nos interesa hoy, este es el que de verdad nos interesa, el más joven de los 3 y quizá el menos conocido de estos sacerdotes católicos, Luis de Alcázar, nacido en 1554 y muerto en 1613. Es un sacerdote que desarrolló el preterismo, que es de lo que vamos a hablar hoy, algo paradójicamente opuesto a lo propugnado por su compañero de orden religiosa Francisco Ribera. Eran 2 ideologías opuestas, pero daba igual, las desarrollaron los 2. Y el preterismo propone, ahora lo voy a explicar, que la interpretación de varios pasajes de la Biblia debe ser echada hacia atrás en el tiempo, muy hacia atrás en el pasado cronológico, de manera que se expliquen en base a un cumplimiento pasado. Es decir, que lo que se profetiza en el pasaje ya sucedió y ya se cumplió casi todo en el siglo I. Sucede que justamente los pasajes a los que alude el preterismo, casualidad de casualidades, coinciden con los pasajes bíblicos más incómodos para el catolicismo. Y enseguida nos vienen a la cabeza ejemplos. Por ejemplo, 1 de Timoteo 4:3, donde el apóstol Pablo dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Por ejemplo, en esto de prohibirán casarse, no se mira para nada al celibato sacerdotal impuesto en los concilios de Letrán en el siglo XII, sino que se desvía la atención para atrás en el tiempo, muy para atrás, hacia el movimiento gnóstico de los primeros siglos de la Iglesia que prohibían los matrimonios. Y luego la segunda parte de este versículo del apóstol Pablo, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, pues argumentan que eso era lo que hacían los judíos, los conversos judaizantes, en los primeros siglos de la Iglesia. Como si la prohibición del catolicismo de comer carne en los viernes de Cuaresma y en Viernes Santo, pues como si no existiera.
Lo que hace el preterismo, atención aquí porque lo explico, es desviar la atención hacia cumplimientos pasados de ciertos pasajes para que uno no se plantee si tienen cumplimiento hoy en día o tal vez en el futuro. Si alguno lo recuerda, en la última de esas 8 predicaciones que hicimos de pasajes controvertidos, en su día, mirando Apocalipsis 17, el texto es tan exageradamente evidente que habla de Roma, con esa mención a la ciudad sobre los 7 montes, que el propio catolicismo lo tiene que admitir. Es que no le queda otra, es que es aplastante. Lo que, para desviar la atención al máximo, se le aplica preterismo a tope a ese texto, argumentando que todo eso de Apocalipsis 17 ya se cumplió con esos malvados emperadores romanos que tanto perseguían a los cristianos, Nerón, Calígula, Domiciano, etc., obviando por completo y pasando por alto los miles de muertos de la Inquisición. Y hablando de la Inquisición, esos oscuros tiempos en el que te podían torturar o quemar por si te encontraban una Biblia escondida en tu casa. Cuando Jesús en Juan 16:2 dice: y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, eso el catolicismo no se lo aplica a su trayectoria para nada, sino que aplican de nuevo el preterismo, por supuesto, a este versículo y desvían la atención echando la mirada muy para atrás. Y en este caso concreto, las palabras de Jesús en Juan 16:2 lo aplican a la violencia que caracterizaba el movimiento de los celotes de aquella época, de los tiempos de Jesús, que consideraban que matar a un impío pues era como dar un servicio a Dios. Resumen de esto y seguimos ya con Daniel 8. Molinismo, futurismo y preterismo son 3 herejías inventadas y promovidas por el papado a finales del siglo XVI y hoy en día están bien establecidas dentro del catolicismo y tristemente también en una parte de la Iglesia evangélica, pero no siempre ha sido así. Tal es el caso que incluso dentro del catolicismo, que durante la Edad Media se había ido desviando progresivamente y había desarrollado cosas como el acceso al cielo por obras en base a la penitencia, a las indulgencias y a través de la mediación del sacerdote, pues incluso en la Iglesia Católica costó que arraigara bien el molinismo con toda su desviación teológica hasta bien entrado el siglo XVII. Y esto es tan llamativo que lo quiero ilustrar. Medio minuto, un ejemplo. Es una cosa que se llamó en su día la polémica de Auxiliis, que fue una disputa interna dentro del catolicismo muy fuerte a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Y tuvo que mediar, intentar poner paz el Papa Pablo V. Y fue algo totalmente interno del catolicismo. Ahí los protestantes ni pinchaban ni cortaban, no tenían ninguna relación con los protestantes. Porque en esa controversia fue un choque. Los dominicos se resistieron con uñas y dientes a las nuevas doctrinas que propugnaba precisamente una de esas 3 cosas que he explicado, que es el molinismo. Los dominicos, como orden religiosa, estaban de capa caída tras muchos siglos de poder en la Iglesia. Pero si uno analiza la polémica de Auxiliis, verá que los dominicos defendían una postura bastante más bíblica en torno a la soberanía y la gracia de Dios que la de sus adversarios, pero entre sus adversarios estaba precisamente Luis de Molina, el padre del molinismo. Y los dominicos acabaron perdiendo esa confrontación y el molinismo acabó estableciéndose a sus anchas en el catolicismo desde el siglo XVII y hasta el día de hoy. Vamos con Daniel 8. ¿Por qué he dicho todo esto? Pues porque la interpretación predominante de Daniel 8 hoy en día en muchas comunidades evangélicas es de corte más bien preterista. Y lo he dicho antes, la cuestión difícil de Daniel 8 está en el final de la visión y muchos lamentablemente se quedan solo en la visión preterista, en la explicación preterista y ahí lo dejan, sin analizar las contradicciones que hay entre el texto y el preterismo, ni los paralelismos con otros textos y otros pasajes bíblicos que dan a entender otra interpretación que case bastante mejor con el texto de Daniel 8 y no es el preterismo. Por tanto, si tenéis la Biblia abierta, vamos a verlo.
Como he dicho antes, no podemos entrar mucho en detalles, dejaremos bastantes cosas sin ver, solo me quiero centrar en lo básico. Daniel 8, del 1 al 4. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Bien, el versículo 3 empieza la visión. Tuvo lugar 2 años después de la de Daniel 7. ¿Qué ve Daniel? Versículos 3 y 4, resumiendo muchísimo. Un carnero con un cuerno más alto que el otro y al que nadie podía hacer frente. O sea, Daniel ve algo poderoso. Seguimos. Versículos del 5 al 7. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Bien, sigue la visión. Resumiendo, llega un segundo animal del oeste, simbología animal, y pasa por encima del primero, lo tira al suelo y lo aplasta. El primer animal no tiene nada que hacer contra el segundo. Seguimos, versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. El segundo animal, cuando estaba en su momento de máximo poderío, esplendor, fue quebrado, nos dice el texto. La traducción en castellano pone quebrado, fue tocado, no pudo perdurar. Y por tanto aquello pues se subdividió en 4. Bien, vale. Ahora viene lo difícil, versículos del 9 al 14. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del cielo y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esto es lo difícil del pasaje. Luego entraremos en detalles, pero en resumen, lo básico, vamos a ver por lo menos lo básico, para empezar, se nos explica que, perdón que voy bebiendo mucho, después de lo que simbolizan esos 2 animales, viene otra cosa, algo que también es muy fuerte y muy poderoso y sea lo que sea, si uno se fija, tiene características de afrenta, ataque, confrontación, choque con el pueblo de Dios. Es lo que nos han explicado estos versículos. Sé que el lenguaje es un poco retórico, poético casi, pero se entiende que hay como una connotación de afrenta y choque con el pueblo de Dios. Bien, seguimos. Se acabó la visión y ahora hay una pequeña introducción a la interpretación, que es del 15 al 19. Y aconteció que cuando yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre.
Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. A Daniel se le va a explicar ahora de qué va todo esto entre los versículos 20 y 25. Atención, porque lo que se explica del 20 al 22, lo que simbolizan el carnero y el macho cabrío, es sencillo. Lo difícil viene a partir del versículo 23. Venga, vamos a leerlo. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, aquí viene la explicación. Estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y ahora viene lo difícil, atención a partir del 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado. Este es el final, esta es la conclusión. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y los versículos 26 y 27 pues son una especie de conclusión. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Pues esto es Daniel 8. ¿Qué significa? Pues vamos a verlo un poquito. Lo del carnero y lo del macho cabrío es relativamente fácil. Lo difícil es la última parte de la visión, versículos del 9 al 14. Porque incluso contando con la interpretación, los versículos 23 a 25, la cosa sigue pareciendo a priori bastante complicada. Y aquí es donde hay que tener en cuenta lo que he dicho antes de la equivocación de aplicar interpretación preterista a este texto, algo que es muy común en nuestros días. Vamos primero con lo fácil, el carnero y el macho cabrío. La cosa es tan sencilla que la interpretación dada a Daniel en los versículos 20 a 22 casi no deja lugar a dudas. El choque de esos dos animales, es un simbolismo del auge y caída del imperio medo-persa. Daniel en su vida estaba viviendo los últimos coletazos del imperio babilónico, y Dios le estaba mostrando que después de la supremacía militar de los babilonios, que ya les quedaba nada, eran casi agua pasada, llegaría otro imperio aún más grande y más poderoso que los babilonios, que era el imperio medo-persa. Y este a su vez sería aplastado siglos después por los griegos. Ahora una pregunta, ¿nos suena a algo esta interpretación? ¿Nos recuerda a algo de alguna visión anterior esto de la sucesión de grandes imperios? Pues sí, si os acordáis, los que lo pudisteis escuchar, pues lo profetizado por Daniel en Daniel 2 y Daniel 7. En Daniel 2 vimos que el rey de Babilonia tuvo un sueño que Daniel le explicó más o menos en el año 603 a.C. El sueño tenía que ver con el futuro y trataba de una imagen de hombre hecha de 4 metales que era destruida por una piedra. Y la interpretación del sueño era que iba a haber una sucesión de 4 reinos, 4 imperios.
Y ha habido unanimidad entre la cristiandad históricamente en que este sueño representaba los 4 grandes imperios de la antigüedad: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. El 5.º reino, que es la piedra del sueño, era el reino eterno del Señor Jesucristo. En Daniel 7 vimos que unos 50 años después de aquello, más o menos en el 553 a.C., Daniel ya era más viejecito, Daniel tuvo una visión de 4 bestias. Y era otra forma de ver la misma profecía que transmitía Daniel 2, era otro punto de vista más de lo mismo. Las bestias representaban también los 4 grandes imperios de la antigüedad: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Lo que en este caso Dios le proporcionaba a Daniel más información sobre la evolución del 4.º reino. Y se le decía que después de ese 4.º reino los creyentes reinarían con Cristo eternamente y para siempre. Daniel 7 hacía mucho hincapié en diferentes detalles de la última evolución de la 4ª bestia, que representaba a Roma, el Imperio Romano. También dijimos que había que tener en cuenta que de Daniel 2 y de Daniel 7, de ambos pasajes, se desprendía con bastante claridad que la última bestia, Roma, no muere hasta el fin de los tiempos, y que en su última fase, que es ese pequeño cuerno de Daniel 7, entra de lleno en el ámbito religioso, hablando contra Dios y persiguiendo a los creyentes. Bien, eso fueron Daniel 2 y Daniel 7. Daniel 8 tuvo lugar tan solo 2 años después de Daniel 7, más o menos año 551 a.C., año arriba, año abajo. La pregunta del millón que nos podíamos hacer ahora todos: si Daniel 2 y Daniel 7 son diferentes formas de profetizar una misma cosa, diferentes visiones en torno a una misma profecía, y Daniel 8, por lo que hemos visto hasta ahora, tiene toda la pinta de ir en la misma línea, la pregunta ¿es Daniel 8 un pasaje paralelo a Daniel 2 y Daniel 7? Pues la respuesta sencilla, directa y sin anestesia es que sí. Daniel 8 es un pasaje paralelo a Daniel 2 y Daniel 7, así como dijimos en su día que lo es en parte Apocalipsis 13. Una de las grandes semblanzas de Daniel y Apocalipsis es que ambos libros van mostrando lo mismo varias veces, pero desde diferentes puntos de vista. Las profecías se repiten en cada caso, lo que vistas desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Algo similar a los 4 evangelios. Los 4 tratan de lo mismo, lo único que cada evangelio enfoca desde una perspectiva ligeramente diferente. Y lo mismo Daniel y Apocalipsis. En resumidas cuentas, a Daniel se le van mostrando diferentes aspectos de las sucesiones del poder geopolítico mundial del futuro. Y aún más importante, cómo eso afecta al pueblo de Dios. Y el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, se le muestran una serie de visiones sobre los últimos tiempos y el fin del mundo y cómo afecta al pueblo de Dios. Es la gran similitud de los 2 libros. Y en el pasaje paralelo a Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis 13, ya no se habla de los 3 primeros imperios, porque en tiempos del apóstol Juan eran historia. Ya solo quedaba uno de esos imperios profetizados, Roma, y el apóstol Juan lo simboliza en torno a 2 bestias que no son más que 2 caras de la misma moneda. Eso ya lo vimos. Pero volviendo atrás a los tiempos de Daniel, aquí en Daniel 8, Daniel, curiosamente, aquí ya no se le muestra nada del imperio babilónico, sino que la visión de Daniel 8 ya solo se centra en los 3 que iban a importar de ahí en adelante: Persia, Grecia y Roma. Y podemos suponer que eso fue porque la Babilonia militar estaba ya en las últimas y ya no iba a pintar nada más en el panorama geopolítico mundial. Es más, Daniel 9 sigue en la misma línea, lo vimos el año pasado, ir dejando atrás los imperios que ya no van a pintar nada. Daniel 9 incluye una profecía mesiánica en la que Dios le da detalles a Daniel de la solución definitiva al pecado, del hombre que es el Mesías.
las conocidas 70 semanas de Daniel, y ahí si nos fijamos, ya la mención solo es a Roma, que es la que importa de verdad para los tiempos de la venida física del Mesías y Salvador y para los creyentes de esos tiempos. Y después, vamos brevemente con lo del carnero y el macho cabrío. 5 minutitos para esto y luego pasaremos a lo difícil si os parece. Al igual que en Daniel 7, en este capítulo se usa lo mismo, el simbolismo del mundo animal. El carnero en este caso corresponde a la segunda bestia de Daniel 7 y es un simbolismo de Media y de Persia. Ya en Daniel 7, si os recordáis, lo podéis mirar en casa si queréis, se decía que ese oso, era un simbolismo de un oso, se levantaba más de un lado que del otro. Es lo mismo aquí, un cuerno más grande que el otro. Persia mandaba más que Media y además surgió después. Media era un poder antes que Persia, pero luego Persia sobrepasó a Media. Media y Persia eran lo que podíamos llamar hoy en día, en lenguaje de hoy en día, una alianza asimétrica. Es decir, uno era más que el otro. Que el oso se levante más de un lado que del otro en Daniel 7.5 y que un cuerno sea más grande que el otro en Daniel 8.3 es una referencia al dominio de Persia sobre el conjunto. Porque Persia, que surgió después, era quien cortaba de verdad el bacalao en ese imperio. El macho cabrío es Grecia. El mismo texto nos lo indica. Si os fijáis el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. Más claro no puede ser. Embiste y tira al carnero al suelo, que es a Persia. La tercera bestia de Daniel 7.6, con ese simbolismo del leopardo con alas, aludía a una Grecia que actuaba muy rápido y siempre se ha entendido como una referencia a la grandísima velocidad con que Alejandro Magno conquistó Persia y buena parte del mundo conocido. Alejandro Magno aplastó al imperio persa de una forma tan abrumadora y tan exagerada que uno no puede dejar de sorprenderse de la exactitud de cómo Daniel 200 años antes en este capítulo 8 lo profetizó, porque es que Persia, si uno mira la historia, uno mira un poquito libros de historia de esto, es que Persia no podía ni ponerse en pie delante de los griegos, porque los griegos los vencían combate tras combate, eran batallas perdidas para los persas. Alejandro Magno lo conquistó todo y llegó hasta el río Indo. Si miráis un mapa del mundo, veréis que el río Indo está en lo que hoy es Pakistán. Pues hasta ahí llegó Alejandro Magno. Cuando en Daniel 7.6 se le dice que a la tercera bestia, que es Grecia, le fue dado dominio, los que creemos en la plena soberanía de Dios en el mundo, creo que podemos entender esto, que aún hoy, 2300 años después, tiene intrigados a los historiadores. ¿Cómo fue posible que Alejandro Magno, con un mini ejército de 35.000 soldados, entre 30 y 35.000, depende de la fuente histórica, venciera a las tropas persas, que los historiadores cifran en... Hay disparidad, pero siempre están entre 1 millón y 2 millones de combatientes. O sea, entre 1 y 2 millones. ¿Cómo puede ser? La respuesta está en la Biblia. Daniel 7.6. A Grecia le fue dado dominio. A Grecia le fue dado dominio por parte de Dios y contra toda lógica, Grecia, con sus apenas 35.000 soldados, acabó con todo el imperio medo-persa, que contaba con más de 1 millón de efectivos y había dominado indiscutiblemente todo el Oriente Medio durante 2 siglos. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque me llama mucho la atención y por eso lo quiero comentar. El paso por Jerusalén de Alejandro Magno de camino a la conquista de Persia. Esto lo recoge el historiador Flavio Josefo. No es texto bíblico, lo que voy a decir ahora no es Biblia. Sale recogido por los historiadores de la época y no tenemos por qué creerlo, simplemente es una cosa que se nos cuenta, pero quiero citarlo porque es interesante. Mucha gente le da el voto de credibilidad a lo que dejó escrito Flavio Josefo y para mí tiene sentido, no veo necesidad de dudar de al menos de lo básico que cuenta este historiador. Y dedico un minuto a esto porque es interesante. Dice Flavio Josefo que cuando Alejandro Magno estaba de camino a Jerusalén, más o menos
en el año 333 a.C., de camino a Persia para conquistar Persia, los principales sacerdotes y gobernantes de Jerusalén se plantearon qué hacer y decidieron que era una locura plantar cara. Hubiera sido un suicidio plantarle cara a Alejandro Magno, y optaron por dejar abiertas las puertas de la ciudad y cuando se acercaba Alejandro Magno, pues recibirle como a un invitado, como a un distinguido invitado. Y de ser cierto, no era una decisión nada fácil, porque era delicado, porque los judíos estaban teóricamente bajo el poder de los persas, y esto de abrir las puertas al enemigo griego, pues yo creo que a los persas les hubiera por lo menos ofendido. Pero bueno, se deduce que los judíos parecían creer, yo es lo que puedo deducir, parecían creer que Alejandro Magno podría ser el cumplimiento de las profecías de Daniel, sobre todo Daniel 8, con respecto al fin de Persia, al fin de la fuerza de Persia, y parece que se la jugaron, los judíos se arriesgaron, y en términos bíblicos, es una suposición, pero yo puedo suponer que esta gente confió en la palabra de Dios, en Daniel 8, y la jugada les salió bien, porque Alejandro Magno trató muy bien a los judíos, y eso es lo que pasa cuando uno confía en Dios, las cosas salen bien. Escribió Josefo que los sacerdotes le mostraron a Alejandro Magno los escritos de Daniel, que profetizaban una gran victoria para los griegos y una gran derrota para los persas. Hay que suponer que es Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. Y parece ser que Alejandro Magno se alegró un montón de ver aquello. Y la cosa a los judíos les salió estupendamente, porque se dice que Alejandro Magno les concedió beneficios fiscales. No así los samaritanos, que negaron ser judíos. Alejandro Magno les preguntó: ¿sois judíos? Dijeron que no. Dice: pues para vosotros no hay beneficios fiscales. Curiosidades de la historia. Pero bueno, es interesante. ¿Tiene todo esto tintes de veracidad? Porque, lo repito, no es Biblia. Esto es un historiador del tiempo de los romanos, historia. Un indicio. El nombre de origen griego Alejandro fue adoptado por el pueblo judío, curiosamente, ya que en tiempos de Jesús era un nombre bastante común. Si hacemos una búsqueda en el Nuevo Testamento hay 5 menciones a Alejandros. Alguno seguramente es el mismo, pero bueno, parece ser que los judíos rindieron una especie de homenaje al conquistador griego como una especie de libertador, porque es verdad que les libertó de los 200 años de dominio persa, adoptando el nombre Alejandro para sus hijos desde aquel momento. Tal vez, no sé si es cierto, pero tiene tintes de veracidad, es cuanto menos llamativo. Pero bueno, eso es historia secular y una simple curiosidad con respecto a Daniel capítulo 8. Pero volviendo a Daniel 8 y al cumplimiento de esta profecía en la historia, Alejandro Magno murió 10 años después de ese supuesto encuentro en Jerusalén, en el año 323 a.C., de una forma inesperada y repentina, y tan solo contaba con 32 años de edad. Se habla de envenenamiento, pero no está nada claro. Lo importante es que está profetizado varios siglos antes por Daniel. Fijaos en el versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, Alejandro Magno, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Los 4 cuernos notables de Daniel 8:8 son las 4 cabezas de Daniel 7:6. Es lo mismo que en Daniel 7, diferente simbología, pero es lo mismo. Y es una alusión bastante clara a la división del imperio griego en 4 partes tras la muerte inesperada de Alejandro Magno, quedándose cada uno de sus 4 generales con una de las zonas, estableciendo de ese momento una especie de nuevos reinos que serían gobernados por sus sucesivos descendientes hasta que llegó el Imperio Romano. Y aquí viene lo complicado de Daniel 8. Bien, con Persia y Grecia nadie tiene problemas con lo que he dicho hasta ahora. Todo el mundo piensa lo mismo.
Más o menos todo el mundo está de acuerdo. ¿Qué es lo que viene luego? Pues si nos atenemos a Daniel 2 y a Daniel 7 debería ser Roma, ¿no? Y sí, es así, es Roma. Al igual que en Daniel 2 y Daniel 7, no hay discrepancia. Las profecías de Daniel guardan armonía y coherencia. Pero hoy en día la interpretación predominante de la parte final de Daniel 8 a veces va en otra línea. Primero explicaré lo que se suele argumentar como interpretación de los versículos 9 a 14 y 23 a 25, y luego intentaré desgranar por encima lo básico, porque hay mucho, solo lo básico, de por qué esa interpretación anclada en el preterismo se queda bastante corta y no coincide con lo profetizado por Daniel. Intentaré de verdad no alargarme mucho. En resumidas cuentas, se suele decir hoy en día que esto último profetizado por Daniel en los versículos del 9 al 14, lo que viene después de Persia y de Grecia, encuentra un cumplimiento completo en uno de los descendientes de los 4 generales de Alejandro Magno, concretamente un rey que se llamó en su día Antíoco IV, que fue rey de Siria desde el año 175 a.C. al 164 a.C. Y lo que se suele hacer es ir desgranando el texto de los versículos 9 al 14 y 23 a 25 y asociando lo profetizado por Daniel con supuestos cumplimientos en aspectos, detalles y circunstancias del reinado de este reyezuelo de muy poca importancia de la zona de Siria, unos 100 y pico años antes de Cristo. Lo más destacado de la vida y obra de Antíoco IV, de la existencia de este rey, es que entró en Jerusalén por la fuerza, profanó el templo y se dice que sacrificó un cerdo encima del altar. De ahí que muchos vean un cumplimiento de lo profetizado por Daniel en el versículo 11. Si os fijáis en el 11 dice: por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Claro, yo entiendo que se pueda intentar ver aquí una conexión. Y el versículo 13, la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Sí, pisoteó el templo, es verdad. Y se dice que Antíoco IV nadie lo mató, sino que murió por una enfermedad muy desagradable. De ahí que muchos vean el cumplimiento del versículo 25 cuando dice: será quebrantado aunque no por mano humana. Y todo lo demás de Daniel 8, de estos versículos 9 al 14 y 23 a 25, se suele ir acomodando, amoldando con mayor o menor fortuna, para que más o menos parezca que la vida y obra de este rey, semi-olvidado por la historia, es el cumplimiento de la sección más importante y destacada de la profecía de Daniel de este capítulo 8. Ahora vamos con las objeciones a esta interpretación. Y es llamativo que se dé por bueno que lo más destacado de Daniel 8 trata de un rey de muy poca importancia histórica que vivió 100 y pico de años antes de Cristo y que reinó más bien poco, solo 11 años, que no conquistó territorio y que no aparece en la Biblia por ninguna parte. Es más, no solo Antíoco IV no aparece en la Biblia por ninguna parte, sino que su vida y obra no afecta lo más mínimo, en resumidas cuentas, a lo que explica la Biblia en esencia: la caída y el pecado de la humanidad, la separación de Dios y el hombre a causa del pecado y la solución propuesta por Dios como restitución, como curación de ese pecado que es el Señor Jesucristo. Como mucho podría aceptarse, podría admitirse que Antíoco IV fue un cumplimiento parcial de esa profecía de Daniel 8 en forma de algo que se opone y hace daño al pueblo de Dios, pero nada más. Antíoco IV no es el cumplimiento completo de Daniel 8, ni muchísimo menos. Parcial se puede admitir, pero completo no. ¿Cómo podemos confirmar esto? Pues vamos a verlo. Y con esto iré terminando. Hay muchas cosas, pero hay unas cuantas que son clave para descartar el cumplimiento completo de esto en el siglo II antes de Cristo.
Entre la visión y la interpretación se le dice algo 3 veces a Daniel. Se le recalca 3 veces una cuestión concreta. 3 veces, no es para obviarlo. Voy a leer de nuevo del 15 al 19. Si me podéis acompañar del 15 al 19, a ver si vemos qué es lo que se repite 3 veces. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó: Gabriel, enseña a este la visión. Y vino luego cerca de donde estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque, atención aquí, la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al tiempo de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. ¿Para qué tiempo, momento, época es esta visión? ¿Para qué tiempo hay que tener en cuenta todo esto aquí profetizado? Versículo 17, para el tiempo del fin. Versículo 19, lo que ha de venir al fin de la ira. Versículo 19 también, para el tiempo del fin. ¿Y cuál es el tiempo del fin? Pues en términos bíblicos, todo lo que se refiere al tiempo del fin, los postreros días, es desde el Señor Jesucristo hasta el fin del mundo. Y si acotamos incluso un poquito más, podríamos decir que a veces hay cosas que se ubican en el final de este periodo, o sea, lo que se conoce como el fin del mundo, la segunda venida de Cristo. Tal es así cuando la Biblia hace referencia al día del Señor, el día de Jehová, aquel día, la ira venidera. En este caso, en Daniel 8, 17 y 19 tenemos 2 referencias al tiempo del fin y una al fin de la ira. Y ahora quiero hacer la pregunta con un poco de ironía. ¿Tiene sentido que algo profetizado para el tiempo del fin vea su cumplimiento pleno y definitivo en los años aproximadamente 160 antes de Cristo? Y lo siento que lo tenga que tratar con un poco de ironía, pero es que si uno lo piensa un poco no se sostiene. Antíoco IV fue un reyezuelo regional que pasó sin pena ni gloria en el siglo II antes de Cristo. Y este sujeto olvidado, semi-olvidado por la historia y que no aparece para nada en la Biblia, no fue el cumplimiento de Daniel 8. Antíoco IV no fue más que uno de tantos que hizo daño al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Fue un payaso que se hizo el gracioso sacrificando un cerdo en el templo de Jerusalén. Y quizá por esa afrenta Dios le dio una vida muy corta y al parecer murió de una forma asquerosa, miserable y humillante. Dios se lo llevó para juicio por el daño que había hecho al pueblo de Dios, como tantos otros a lo largo de la historia. Antíoco IV hizo daño al pueblo de Dios, es cierto, y profanó el templo, también es cierto, pero eso no lo convierte en el cumplimiento de una de las profecías más importantes de Daniel. Puede ser un cumplimiento parcial, y aún eso hay que cogerlo con pinzas, pero de ninguna manera es un cumplimiento definitivo. No olvidemos que se le recalca 3 veces a Daniel que esto es para el tiempo del fin, y no para el siglo II antes de Cristo, siglo en el que no fue el fin de nada. En el versículo 26, cuando se le dice a Daniel: y tú guarda la visión porque es para muchos días, podemos deducir que la cosa iba para largo. Igual que las profecías de Daniel 2 y Daniel 7, que no se circunscribían ninguna de los dos a los años que restaban para la primera venida de Cristo, sino que eran de aplicación desde los tiempos de Daniel y hasta el fin del mundo. Esto ya lo explicamos en su día viendo Daniel 2. Y alguno puede argumentar: bueno, pero esta profecía habla de los imperios militares de Persia y Grecia, y esos imperios sucedieron antes de Cristo, por lo que no se ubican técnicamente en el tiempo del fin. Y sí, es cierto,
Pero cuidado, porque exactamente lo mismo vemos en Daniel 2, 28 y 29. Lo voy a leer, buscadlo si queréis, pero si no, no importa. Daniel 2, 28 y 29. Daniel habla y dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. 3 veces, otra vez. Y una de ellas cita los postreros días. Daniel 8 es un pasaje paralelo de Daniel 2 y Daniel 7. En los 3 pasajes se desgranan detalles de los imperios políticos por venir, pero en ninguno de ellos se hace especial hincapié ni en Babilonia, ni en Persia, ni en Grecia. Se dan los detalles suficientes para poder ver el cumplimiento de la profecía, pero no se incide en ninguno de los 3, porque los 3 pasan sin afectar a los creyentes, en el sentido de que el poder político no entró de lleno en el terreno religioso. Se oponían al terreno religioso, pero no entraban. En cambio, el Cuarto Imperio, Roma, ese sí que es importante para los creyentes. Los detalles de cómo Roma irá entrando progresivamente en el terreno religioso, así como va decayendo su poder militar, sí son algo importante de cara a los tiempos de los creyentes que vivimos después de Cristo, los postreros días de Daniel 2:28 y el tiempo del fin de Daniel 8:17. Además, no olvidemos que Jesús nace y muere bajo el poder de Roma, y todo el Nuevo Testamento se escribe bajo el poder de Roma. Roma es el ambiente, Roma es el contexto social y político de todo el Nuevo Testamento. Y basta echar un vistazo a estos 2 últimos milenios para ver cómo Roma ha entrado de lleno en el ámbito religioso, cumpliendo sorprendentemente con creces algunos detalles dados por Daniel, por Jesús, por el apóstol Pablo y por el apóstol Juan en sus profecías. Voy a leer unos cuantos versículos, solo a modo de ejemplo. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Juan 16:2. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Primera de Timoteo 4:3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Apocalipsis 13:6 y 7. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 17:6, el último. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y es verdad que Antíoco IV en su día, en parte, cumplió este tipo de afrentas contra el pueblo de Dios, pero como muchos otros gobernantes a lo largo de la historia, y eso no le convierte en el objeto de la profecía de Daniel 8. De todas formas, quien quiera ver en las profecías de Daniel algo importante con respecto al poder político, la sucesión de imperios, el poder mundial, se está equivocando de enfoque. El año pasado vimos Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 9. Lo esencial de esas 3 predicaciones fue que la visión de Daniel 2 acabó profetizando el triunfo de la piedra que destruye la imagen a la deificación del hombre, el triunfo del Señor Jesucristo. En la visión de Daniel 7 vimos que a pesar de todo se acabó profetizando el triunfo del Señor Jesucristo. Y en Daniel 9, se acabó profetizando el triunfo del Señor Jesucristo. Lo mismo en los 3 capítulos, y Daniel 8 no va a ser menos. Es cierto que en Daniel 8 no hay tanto detalle de la victoria final del Señor Jesucristo, que sí vemos en Daniel 7, esa mención al anciano de días, etc. Pero ahí está lo interesante de los pasajes paralelos.
el cómo se complementan entre sí. El nacimiento de Jesús solo sale en Mateo y en Lucas, pero no significa que no fuera importante para Marcos y para Juan. Sencillamente que Marcos y Juan se enfocan en otras cosas. Y Daniel 8 se enfoca en otras cosas. Y cuidado, cuando hablamos de Roma, tampoco hablamos en exclusiva de Roma, sino en lo que representa a grandes rasgos. Y esto también es importante. No olvidemos que Daniel 2, que siempre digo es la base para todas estas cosas, nos habla de una imagen formada por diferentes metales, pero atención, una sola imagen, un solo oponente a Dios en última instancia. Roma no es estrictamente ni la Roma imperial ni el catolicismo romano, sino que aglutina o amalgama un paganismo en torno a una esencia pecaminosa de rebelión contra Dios. Roma aglutina la amalgama de paganismos y de esencias pecaminosas anti-Dios, de rebelión contra Dios. De ahí que en Apocalipsis 17 y 18, a ese conjunto, a esa amalgama anticristiana y anti-Dios, se le llame la Gran Babilonia, aunque Babilonia hace milenios que ya no existe. Porque su esencia de rebelión pecaminosa y pagana contra Dios, que empezó en Génesis 11, aún perdura a día de hoy. El poder político, esto es lo que nos dice Daniel, el poder político va cambiando de manos, pero la esencia pagana y antidios sigue. Y eso no cambia. Y eso es lo importante. Por tanto, da igual si la Biblia lo llama Babilonia, si lo llamamos Babilonia o Roma o lo que sea. El enemigo se oculta y se escuda tras diferentes disfraces. Comenzó con un disfraz de serpiente en Génesis 3 y ahí sigue cambiando de disfraz, cambiando de collar hasta su derrota final por la victoria del Señor Jesucristo. De todas formas, si nos fijamos en algunos detalles de Daniel 8, veremos cómo el lenguaje nos recuerda a otros pasajes importantes de la Biblia relacionados con lo que uno puede identificar fácilmente como, entre comillas, el gran enemigo. Vamos a fijarnos en unos versículos. Falta poco, ¿eh? Versículo 10. Fijaos. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿A qué recuerda esto? Pues a mí me recuerda a la afrenta de Satanás contra Dios, simbolizado en Isaías 14 como rey de Babilonia, con su deseo de engrandecerse y ser como Dios. Isaías 14:13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. También en el versículo 10, ¿qué dice? Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Echar las estrellas por tierra, ¿esto a qué nos recuerda? Pues a otro pasaje que precisamente también habla de Satanás. Vamos a ver las similitudes, lo voy a leer, no importa que lo busquéis. Apocalipsis 12, versículo 3. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba, atención, la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y en el 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Veis la similitud entre este versículo 10 y Isaías 14 y Apocalipsis? Vamos al 11. ¿Qué dice el 11? Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Esto ya lo vimos en Daniel 9. Tanto se engrandeció Roma, que fue la que materialmente ejecutó al Mesías, al Hijo de Dios, y fue quitado el continuo sacrificio. En el sentido espiritual, porque el Cordero de Dios ya había sido sacrificado, y en sentido literal, porque fue Roma la que destruyó el templo físico en el año 70. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario.
Versículo 13. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Aquí hay un pequeño detalle a tener en cuenta en la traducción de la Reina Valera, de este versículo 13. No es que esté mal traducido. Perdón que bebo agua. Pero debería decir mejor la prevaricación desoladora. Fijaos. El asoladora no es un fallo de la Reina Valera 60, viene de todas las reinas y valeras, desde el señor Reina y el señor Valera. Ahí donde dice asoladora en hebreo original, la misma que se usa en Daniel 9:27, Daniel 11:31 y Daniel 12:11, traducida las 3 veces como desoladora. Y es a la que Jesús hace referencia en Mateo 24:15 y Marcos 13:14, la abominación desoladora, esa referencia futura a Roma, a los ejércitos romanos, cuando el general Tito rodeó Jerusalén para destruirla en el año 70 después de Cristo. El lenguaje usado en este versículo 13 nos conecta precisamente con este pasaje del final de Daniel 9, las 70 semanas, la referencia a los tiempos del Imperio Romano cuando se quitaría la vida al Mesías. Y también a Mateo 24 y Marcos 13, y de hecho fue así. Tal cual fue lo que se dice aquí en Daniel 13, que Roma entregó el santuario. Pilato entregó a Jesús. Roma entregó el santuario, el espiritual y el físico, porque lo destruyó. Roma entregó al verdadero templo, entregó al Hijo de Dios para ser pisoteado, azotado y escupido por los hombres. Y para confirmar el nuevo pacto, unos pocos años después, el templo físico era destruido también y no quedó piedra sobre piedra, tal cual había profetizado Jesús. Y si vamos brevemente a los versículos 23 a 25, dice: cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ese es su final. Al principio, en el 23, ¿os fijáis que dice cuando los transgresores lleguen al colmo? Cuando dice colmo, la palabra se puede traducir, está bien traducido, pero tiene un significado de máximo, de plenitud. Cuando los transgresores lleguen al máximo, cuando los transgresores lleguen a la plenitud, ¿de qué? De la transgresión. Si os fijáis en el versículo, es de la transgresión. ¿Y a qué hace referencia esto? Pues a la muerte del Mesías. El colmo es dar muerte al enviado de Dios. Es la gran equivocación, es la gran metida de pata de los líderes religiosos, crucificar al que venía de parte de Dios para darles libertad verdadera, no política, sino de la esclavitud del corazón. Crucificar al Hijo de Dios. Esto de que los transgresores lleguen al colmo no se refiere, como algunos dicen, a Antíoco IV entrando en el templo y haciendo una burla con un cerdo. Comparado con la crucifixión del Hijo de Dios, eso no fue más que una anécdota de un reyezuelo de pacotilla que gobernó Siria durante unos escasos 11 años a mediados del siglo II a.C. La profanación del templo físico era grave, vale, pero solo por lo que simbolizaba el templo. Al fin y al cabo, el templo en el que entró Antíoco no era más que un montón de piedras sin ningún valor real de cara al perdón de los pecados del corazón de los hombres. Lo importante del templo no eran las piedras, era la presencia de Dios. La profanación del verdadero templo de Dios fue la muerte del Señor Jesucristo en una cruz. Eso sí que fue el colmo de los colmos. Eso fue la transgresión en su máxima plenitud. Y esa es la interpretación correcta de este versículo 23. Y cuando en el versículo 24 dice, mas no con fuerza propia,
indica que esta oposición a los creyentes recibe un poder sobrenatural. ¿A qué nos recuerda? Pues Apocalipsis 13, precisamente el pasaje paralelo a Daniel 7, a su vez pasaje paralelo de Daniel 8. ¿Qué dice Apocalipsis 13, versículos del 3 al 5? Lo leo, no lo busquéis. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. Daniel 8, 23 a 25 no se refiere a un rey que apenas gobernó 11 años, sino que se refiere a algo muchísimo más grande, a algo muchísimo más importante, y se refiere a la oposición de los creyentes por parte de un gran poder maligno. Lo último y terminamos. El versículo 25 dice una cosa más: pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Qué está aquí? La mano de Dios. La victoria del Señor. Es el mismo final que Daniel 2, la piedra de Daniel 2. Voy a recordar el final de Daniel 2, Daniel 2, 44 y 45. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Es el mismo final que en Daniel 7. No es por mano humana, es por mano de Dios. Final de Daniel 7, Daniel 7, 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para ser destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno. Es el mismo final en Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. La intervención de la mano de Dios, la soberanía de Dios por encima de todo. Y con este último ejemplo termino de mostrar, hay muchos más, pero no tenemos tiempo para más. Terminamos de mostrar que estos tres pasajes son paralelos. Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 guardan una completa coherencia entre ellos en el sentido de lo esencial que muestran, porque van en la misma línea. Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 no son más que diferentes enfoques de una misma cosa. En los tres pasajes, Daniel profetiza del poder político mundial y de cómo en sus últimos compases, en los últimos tiempos, hoy, mañana y hasta el fin del mundo, este poder intensificará su oposición al pueblo de Dios. Aquí en Daniel 8, como mucho, y digo como mucho, puede aceptarse que Antíoco IV fue un pequeñísimo cumplimiento parcial de partes contadas de esta profecía, pero solo como uno más de tantos poderes que a lo largo de la historia se han opuesto a Dios y han tratado de hacer daño al pueblo de Dios. Una prueba muy clara, el versículo 9. Fijaos en el versículo 9. Antíoco IV no puede ser jamás un cumplimiento de este pasaje, es que ni siquiera cumple el versículo 9. Antíoco IV no creció mucho ni creció hacia ninguna parte. ¿Qué dice el versículo 9? Que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. No creció al sur, no conquistó Egipto, lo conquistó 2 veces y Roma le dijo: échate para atrás, y se tuvo que echar para atrás. Quien mandaba era Roma ya. No conquistó nada al oriente, de hecho perdió tierras que su padre había conquistado, Antíoco III, y no conquistó la Tierra Santa, porque eso lo había conquistado su padre Antíoco III en el año 198 a.C. No cumple para nada el versículo 9. La profecía de Daniel 8, ya termino con el rollo de Antíoco IV, no sale en la Biblia para nada. La profecía de Daniel 8 va en la misma línea que Daniel 2 y Daniel 7, y su parte más importante también,
profetizando de Roma en sentido amplio, es decir, todo lo que Roma simboliza como esencia aglutinadora de la oposición al verdadero pueblo de Dios y heredera de esa rebelión contra Dios que comenzó en el huerto del Edén y fue pasando por Babel, por Egipto, por Babilonia, etc. Queda mucho en el aire de este capítulo, yo lo sé, muchas cosas que no he comentado, pero no hay tiempo para más. Hemos visto lo básico. Solo una breve cuestión, permitidme una breve cuestión para terminar. En el versículo 14, ¿os fijáis al final que dice, luego el santuario será purificado? Muchos tratan de amoldar esto a cuando en el año 164 los judíos se deshicieron del dominio de los sirios y se dice que rededicaron el templo. Y sí, de cara a la galería, rededicaron el templo y los sacrificios mosaicos comenzaron de nuevo hasta los tiempos de Jesús, eso es cierto. Lo que pasa que suponer que esos líderes religiosos del año 164 a.C., que no salen en la Biblia para nada, eran piadosos y temerosos de Dios en su conjunto, pues es mucho suponer. Esto no sale en la Biblia, sale en libros apócrifos y en libros de historiadores, lo de la rededicación del templo del año 164. Pero visto el resultado, por sus frutos los conoceréis, eso sí que sale en la Biblia, mucho se puede dudar de la piedad de esa gente, de la que surgieron las desviaciones, los líderes religiosos que vemos en los tiempos de Jesús. Lo que hicieron en realidad en el año 164 a.C. fue instaurar la fiesta de la dedicación, conocida como la Hanukkah en hebreo. Si alguno lo recuerda, sale mencionada en Juan capítulo 10. Es una celebración de Dios que no instauró a través de Moisés. Hice una predicación de esto hace 1 año y medio. Y resumiendo mucho porque no hay tiempo, diré que la fiesta de la dedicación que se inventó ese año no es más que una adaptación de la fiesta del solsticio de invierno pagana babilónica al calendario de fiestas anual de los judíos. En el fondo, una afrenta a ojos de Dios. La ley de Dios vino por Moisés y no por las tradiciones inventadas de los hombres. Esos líderes religiosos del año 164, al igual que los líderes religiosos que vimos en Ezequiel 8 y los que vemos descritos en los tiempos de Jesús, de puertas afuera muchos tenían apariencia de piedad, daban el pego, pero en sus corazones muchos de ellos estaban podridos y de camino al infierno, como queda clarísimo por Ezequiel 8 y Mateo 23. Antes y después de esta época. Dios no puede ser burlado. Y disfrazar la celebración del solsticio de invierno pagano de culto al sol como una celebración religiosa judía no fue más que otra burla a la ley de Dios dada por Moisés. Dios dio su perfecta ley a Moisés, a los cuales los judíos no tenían que añadir nada ni suprimir nada. Y lo que hicieron los líderes religiosos en líneas generales durante los siglos previos a Jesús fue modificar, suprimir, añadir a su gusto y antojo. Y eso incluye la instauración de la fiesta pagana babilónica del solsticio de invierno, disfrazada, eso sí, de religiosidad verdadera. Pero esto tampoco nos tiene que chocar demasiado, porque ¿cuánto podríamos hablar de la introducción en la Iglesia de elementos que Dios no ha ordenado a lo largo de la historia y que luego se obligan? Lo que voy a decir ahora es fuerte, pero yo creo que tengo que decirlo. A ojos de Dios es una burla de su perfecta ley, tanto el sacrificio del cerdo en el altar que hizo Antíoco IV, como la falsa piedad de los que dicen profesar la verdad, pero que por debajo disimuladamente introducen en la Iglesia cosas que Dios no ha ordenado, disfrazadas de santidad y temor de Dios. La fiesta de la dedicación coincide, qué casualidad, qué tremenda casualidad, con el solsticio de invierno, momento en que las culturas paganas desde hace milenios rinden culto al sol. La verdad es la palabra de Dios. Todo lo que se desvíe de la palabra dada por Dios
es abominación ante sus ojos. Los enemigos de Dios pueden ser de dos tipos: los que abiertamente profesan su odio contra Dios, estos son fáciles de identificar, y los que tienen apariencia de piedad pero que no son verdaderos creyentes. Estos son los difíciles de identificar. Y de eso tratan todos los pasajes que vimos el año pasado y también Daniel 8. En Daniel 8 se habla del engaño. ¿Os acordáis del tema principal de Mateo 24? Era el engaño. ¿Por parte de quién? De las instancias religiosas. Por eso en 2 de Tesalonicenses 2:3, relacionado con todo esto, sale aquella mención al hijo de perdición, que es la misma expresión en el griego original que Jesús asoció a Judas el traidor en Juan 17:12, porque Judas es el ejemplo del que da el pego pareciendo ser creyente sin serlo, el que engaña pareciendo ser iglesia pero que no lo es. De ahí que en su día viésemos Mateo 23 y la podredumbre de la casta religiosa de los tiempos de Jesús como ejemplo para entender las advertencias de Jesús en Mateo 24 de cara al futuro. El mundo se divide en creyentes y no creyentes. De eso trata esto al fin y al cabo. Pero insisto, todos estos pasajes, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, profetizan el triunfo del Señor Jesucristo, que es lo verdaderamente importante, y no las estructuras de poder de este mundo. La mirada del creyente no tiene que ir hacia las estructuras de poder y las políticas de este mundo, tiene que estar puesta en Jesucristo. ¿Qué ve Daniel en el 8:15? Fijaos el 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. ¿Quién será? Juan Calvino, comentando sobre este versículo 15 y esta referencia a la segunda persona de la Trinidad, lo asoció inmediatamente al versículo 13 del capítulo 7, claro, porque van juntos. Y dice el 13 del capítulo 7, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Otro paralelismo entre ambos pasajes. Lo más importante de estos pasajes son las referencias a Cristo y a su victoria sobre el pecado y sobre las estructuras de poder de este mundo. Y no las estructuras de poder de este mundo. Por favor, que no nos equivoquemos con el enfoque. En el capítulo 9 vimos, en ese capítulo, una oración de Daniel por el pecado del pueblo y la solución que Daniel propone para ese pecado, que Dios le da a Daniel para ese pecado, que es el Mesías, el Cristo. Y de Daniel 10 no voy a decir nada más que una cosa. El título que el pastor David Barceló le puso a su predicación sobre Daniel 10 hace 4 años. Solo os voy a decir el título. Título: Daniel ve la gloria de Cristo. Ese fue el título que David Barceló puso a su predicación sobre el capítulo 10. Todo el libro de Daniel gira en última instancia en torno a la victoria del Señor Jesucristo. Termino. Por favor, que nos quedemos con una cosa de estas predicaciones: la victoria del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todos esos imperios pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Los poderes de este mundo pasaron, pasan y pasarán. Pero Cristo permanece y es el gran ganador de todo. Lo importante es estar en Cristo para la salvación de tu alma. ¿Estás tú en Cristo Jesús? Si no lo estás o no estás seguro, piensa en estas cosas y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Solo así podrás estar con Él en su victoria para toda la eternidad. Y para los que somos creyentes, que recordemos que aún para cada detalle de nuestras vidas
La victoria está en Jesús. Que confiemos en Él para todo, desde la mañana hasta la noche, y que le busquemos en oración. Y ahora vamos a cantar La victoria está en Jesús, porque la victoria, y ese es el mensaje del libro de Daniel, la victoria solo está en Jesucristo. Amén.